Pilar número 1, comunidad, ¿ya? O como dice en portugués, comunidad, ¿ya? Interesante, ¿no? Porque con unas imágenes, hermanos, nos describen qué es vivir en comunidad. En cada uno de los 3 videos, ellos se ayudan cuando tienen problemas y todos se ponen de acuerdo, ¿no? Tienen cosas en común, ¿no? Tienen comunión, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir repitiendo varias veces esto. Comunidad, comunión. Ya vamos a ir repitiendo varias veces esto. ¿Ok? Bien, entonces, pero quisiera que vayamos a la palabra de Dios, que es nuestra fuente confiable, ¿ok? Para poder entender qué es la comunidad. Y vamos a buscar todos juntos Efesios 4, del 1 al 6, ¿ya? Vamos rápidamente a nuestras Biblias. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como que ustedes también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y soportados en todos. ¿De quién está hablando? Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo, ¿no? Les está diciendo cosas interesantes, porque le está diciendo solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Les está diciendo, tengan en común, ¿no? La unidad del espíritu, vivan como uno solo, vivan como uno solo. Y esa es una de las características, ¿no? De la vida en comunidad, ¿no? Velan por el crecimiento espiritual, son responsables el uno del otro, se ayudan entre ellos, hay un interés genuino, ¿no? Entonces, Pablo, y justamente Pablo está preso, les escribe precisamente esto para que ellos puedan vivir en comunidad. Pero también más adelante, Efesios 4:16, vamos a ver lo que nos dice. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, Maura, qué interesante que nos acaba de leer Maura, porque nos dice, ¿no? Todo el cuerpo bien concertado, dice, ¿no? Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nuevamente, ¿no? Está diciendo que se ayudan mutuamente, están concertados, están unidos, ¿no? Y también nos dice, ¿no? Según la actividad propia de cada miembro, o sea, cada miembro tiene una función dentro de ese cuerpo, ¿no? Cada uno edifica al otro, y no lo edifica de cualquier manera, los edifica en amor. ¿Ya? Entonces, nuevamente el versículo hace énfasis en la comunión, en la comunidad, en esa unión que debe haber entre los miembros, ¿no? Y vamos con otro versículo, Hebreos 10, 24, 25. Lo buscamos, hermanos, rápidamente. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más
cuanto que veis que aquel día se acerca. Y considerémonos unos a otros. Nuevamente habla del unos a otros, para considerarnos, para amarnos, para ayudarnos, ¿no? Y precisamente eso es la comunidad, hermanos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de comunidad, tenemos rápidamente la palabra comunión. Y comunión habla de una relación cercana. Ustedes han escuchado que dice, tengo una comunión con Dios. ¿De qué está hablando? De una relación cercana, de una relación estrecha. ¿No? No está hablando de una relación lejana, no es que yo leo mi Biblia de vez en cuando y oro cuando puedo, ¿no? Está hablando de una relación íntima. Tal relación, hermanos, debe haber también entre los miembros de una comunidad, ¿ya? Entonces, quisiera que esa idea quede claro, hermanos, ¿ya? ¿Cuáles son esas características de la comunidad? Y rápidamente tenemos que dejar en nuestra mente este círculo. Son responsables uno del otro, se ayudan entre ellos, hay un interés genuino entre ellos y velan por el crecimiento espiritual. ¿Hay más características, hermano Cosme? Sí las hay, pero estas son 4 características que sobresalen a lo largo de toda la Biblia. Solo hemos leído 3 versículos, Andreita, pero los hay muchos, muchos más, hermanos, ¿ya? Entonces, muy importante. Y ahora, para que usted pueda ver también y comprobar, ¿ya?, acerca de la comunidad en la Biblia, debemos recordar que la comunidad está presente en toda la palabra de Dios, desde inicio hasta el fin. Vamos a descubrirlo juntos, ¿ya? Para que todos podamos tener ese panorama general. Así es, amigos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, vamos a ver una línea de tiempo y cómo la comunidad ha estado presente. Para empezar, en el inicio de todo, Dios, ¿no? Dios es comunidad, ¿no? Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Ellos, el origen, el inicio de todos, ellos son comunidad. Luego vemos qué más pasa en nuestra línea de tiempo. Dios crea a Adán y Eva, ¿no? Y Dios crea a Adán y Eva para que ellos también vivan en comunidad. Y vivan en comunidad tanto entre ellos como también en comunidad o en comunión con Dios. Pero no muy lejos de esa historia, de esa parte de la Biblia, vemos que entra el pecado, ¿no? La desobediencia del hombre. Y con el ingreso del pecado, ¿qué sucede? La comunidad se quiebra, ¿no? Vemos que Adán y Eva, de lo que pasan a estar juntos y que Adán dice, ahora ella es carne, hueso de mis huesos, carne de mi carne, ahora dice, ella, la mujer que tú me diste es la culpable, ¿no? Ya empiezan a, como decimos, pelotearse, ¿no? Entonces vemos en el punto 3 que el pecado ingresa y quiebra la comunidad, ¿no? Afecta. Pero luego, ¿qué pasa, no? Luego viene Jesús y Jesús restaura la comunidad. Primero restaura nuestra comunión con Dios. ¿A través de qué? De su muerte y su resurrección. Pero también restaura la comunión entre los hombres a través de su Espíritu Santo. Y por último, hermanos, vemos también que luego de que Jesús asciende, Jesús nos manda a nosotros, iglesia, a seguir viviendo en comunidad, a perpetuar la comunidad, ¿no? Como dice su palabra, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Entonces, hermanos, este es un panorama general y ahorita vamos a ahondar. Recuerden, la comunidad al inicio con Dios, con la Trinidad. Luego, Dios nos crea a nosotros para seguir viviendo en comunidad entre los hombres y Dios. Luego, el pecado quiebra la comunidad. Pero no todo está perdido, porque Jesús restaura la comunidad con Dios y la comunidad entre los hombres. Y ahora Dios nos manda a nosotros, su iglesia, a vivir en comunidad. Entonces vamos ahora a ver punto por punto y vamos a ahondar un poquito más en ello, ¿les parece? Vamos entonces con el primer punto, Dios es comunidad. ¿Por qué decimos que Dios es comunidad? Porque vemos a lo largo de la Biblia cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están juntos todo el tiempo. Y vamos a ver algunos hechos trascendentales donde esto se verifica. Desde la creación hasta el final y en todo tiempo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son comunidad. ¿Qué quiere decir comunidad? Que tienen comunión. ¿Y qué quiere decir comunión? Que están íntimamente relacionados. Y voy a pedirles que busquen primero Juan 10:30. Rápidamente, hermanos, en nuestras Biblias.
Dice, yo el Padre uno somos. Ahí está. Versículo corto, pero un versículo escucho. importante. Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. Habla de esa relación íntima. Vamos con Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 lo va a leer nuestra hermana Emperatriz. Muy bien, a ver, la hermana Emperatriz. La palabra dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y aquí menciona, ¿no? Un momento importante, la gran comisión, que los bauticemos en el nombre de ¿quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo, íntimamente relacionados, comunión entre ellos. Siguiente versículo, Lucas 3, 22. A ver, ¿a quién le toca Lucas 3, 22? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muy bien, gracias Luchito. Y este es el momento en el que Jesús es bautizado. ¿Y a quiénes nuevamente vemos? Vemos al Espíritu Santo, vemos al Hijo que fue bautizado y el Padre que da voz y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complazco, el Hijo, ¿no? Entonces, hermanos, nuevamente tenemos esa relación íntima, ¿ya? Hermanos, muy bien. Entonces hemos podido entender este primer punto, que Dios es comunidad. El segundo punto, hermanos, podemos ver, Dios nos creó para vivir en comunidad. Es decir, Dios siendo comunidad, creó primeramente a Adán, ¿no? ¿Para qué? Para que Adán tuviera comunión con Dios, pero no lo dejó solo. Podemos ver en Génesis 2:18, ¿no? Donde Dios le dice, al hombre le dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, le da a su pareja, ¿no? Incluso crea a su pareja de él, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos vivieran también en comunión y tuvieran una familia y pudieran tener una comunidad, ¿no? Entonces, primero, Dios es comunidad y luego nos crea a nosotros para vivir en comunión con Él y en comunión entre nosotros. ¿Se dan cuenta? El punto número 3, vemos que el pecado quiebra la comunidad, hermanos. Con el pecado se rompen dos cosas. Primero se rompe la comunión del hombre con Dios, ¿no? Usted se da cuenta, porque el hombre apenas peca, se esconde de Dios. Y también luego se rompe la comunión entre el hombre y su mujer. Es más, hay un momento en que le dice, ¿no? La mujer que me heriste, le dice, ¿no? O sea, ella tiene la culpa, ¿no? Ella tiene la culpa. No, Andreita no, sino me refiero a Eva, ¿no? Ella le echa la culpa. Entonces, se rompe ahí también la comunión. Y usted se va a dar cuenta, hermanos, rápidamente, porque cuando nosotros pecamos, la primera reacción es, ya no quiero hablar con Dios. Y me aíslo. Y ya no quiero hablar con mi hermano. Entonces, me salgo del WhatsApp. Ahí tú ves, ¿no? Josmel salió del grupo, ¿no? Se aíslan, porque el pecado quiebra la comunidad y da paso a la individualidad. ¿A qué? Otro sinónimo para individualidad puede ser egoísmo, da paso al egoísmo. Desde ese momento vemos la influencia del pecado cada vez dañando esa vida en comunidad a la que Dios nos llamó. Así es, hermanos. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Vamos a preguntarnos si hay comunidad o hay individualidad o egoísmo, como mencionaba Josmel, ¿ya? Para eso, estos son los versículos que vamos a leer. Amiga, cuéntanos, ¿quiénes estaban en tu room? ¿Qué historia les tocó? ¿Y qué vieron? ¿Comunidad o individualidad? Ya, vimos el versículo de Génesis 37, 18 al 27, de habla del momento de que los hermanos de José, pues, empiezan a maquinar, ¿no? El hacerle daño, ¿no? El hacerle daño, el venderlo y todo lo que ocurrió, ¿no? En ese momento. En mi room estaba Eli, Jimmy y Alex. Lo que entendimos es que no había comunidad en base a lo que hemos venido aprendiendo, lo que ustedes nos vienen enseñando, ¿no? Entendimos que había una especie de individualismo, ¿no?
justo la PPT que ustedes, la última PPT que hablaron acerca de que el pecado quiebra, ¿no? Quiebra esta comunidad, fue lo que vimos, ¿no? En esta historia, ¿no? El pecado que tenían los hermanos de José para actuar así, ¿no? Porque la comunidad trata, ¿no? Como ustedes decían, ¿no? De velar unos por otros, de ser responsables unos por otros, de ayudarlos, ¿no? De ver este interés, ¿no? Por la persona, ¿no? Y acá pues no había nada, ¿no? Los hermanos de José eran, había pues celos, egoísmos, el pecado en sí, ¿no? Que los llevó a actuar de esa manera, ¿no? Gracias, amiga. Muchas Así gracias. es, amiga. Muchas gracias. Aplausos para Oda. Muy bien, excelente. Creo que ha quedado bastante clara esa idea. Y vamos con una persona más. Ajá, ¿Ya? una segunda persona. Una segunda persona. Que nos va a compartir qué pudieron ver en el relato de la Biblia, ¿no? Como ya sabemos, hermanos, la historia de Caín y Abel, ¿no? Se trata de que cuando ellos van a dejar su ofrenda delante del Señor, pues Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, más no la de Caín. Entonces vemos ahí que Caín se llenó de ira, dice, ¿no? Se ensañó con su hermano al punto de querer matarlo en realidad, ¿no? Y es ahí donde vemos que se rompió la comunidad, ¿no? Entonces, como conocemos la historia, al final concluimos que pues es la individualidad, ¿no? Creo que esta parte queda más clara, ¿no? A lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas historias donde en vez de ver comunidad, en vez de ver que se preocupan los unos por los otros, la tendencia es a buscar el bien de uno mismo, el egoísmo, lo que a uno le da placer, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Miren, en el punto número 4, Jesús restaura la comunidad. Y esta parte es muy importante, hermanos, que podamos entender. Jesús restaura primero nuestra comunión con Dios. A causa del pecado, nosotros teníamos enemistad para con Dios. La Biblia es bien clara. El pecado había hecho un abismo entre el hombre y Dios. Cuando Jesús viene, restaura esa comunión, entregando su propio cuerpo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces ahí restaura la unión. De ese momento para adelante, todos nosotros podemos tener una comunión íntima con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Esa parte es muy importante. Entonces, restaura ese primer punto y también restaura uno segundo. ¿Cuál es ese? Que Jesús restaura la comunión entre sus discípulos. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente la Biblia nos dice que Jesús hace un pueblo para sí, ¿no? Que de ese momento todas las personas, sin importar, ¿no? Sexo, color, ¿no? Nacionalidad, ¿no? Todos los que creen, los que apoyan su fe en Jesús, vienen a ser parte de esa gran comunidad. Del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Entonces restaura y crea para sí un pueblo escogido, del cual, hermanos, y gracias a Dios somos parte, nosotros somos parte de ese cuerpo. Entonces, dos cosas hace, y muy importante. Número 1, restaura nuestra comunión con Dios. Y número 2, crea un pueblo para sí y restaura la comunión entre sus discípulos, entre nosotros, ¿no? Entonces, vamos a leer nada más que un versículo. Gálatas 3:28 y rápido con la ruleta. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay, dice, judío ni griego, ¿no? Y que todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. Comunión, comunidad, íntimamente relacionados, ¿no? Y los demás versículos, si usted lo puede buscar, también le vamos a pasar. Primera de Corintios 12:13 y Romanos 12, del 4 al 5, también menciona la misma figura, y no solo esos versículos, hermanos, a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento sobre todo, está cómo Jesús restaura la comunión con Dios y la comunión entre sus discípulos. Punto número 5 y último, dentro de la línea del tiempo. Si usted recuerda en su mente la línea del tiempo, va a ver que el punto 5 es iglesia, vida en comunidad. Hermanos, esta parte también es sumamente importante, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, seleccionó a 12 personas con los cuales tuvo una
comunión, ¿ya? Sus 12 discípulos. ¿Ya? Cualquier persona que apoya su fe en Cristo y es salvada, también al mismo tiempo es capacitada para vivir en comunidad. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacita para poder vivir en comunidad. Y lo podemos ver en los versículos de Hechos 2, 42, 42, 47, donde nos describe, ¿no?, cómo era este momento entre los discípulos. Hemos buscado bastante, pero esta vez vamos a buscar Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Todos los que poseían heredades o casas los vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartiría a cada uno según su necesidad. Yo quiero que usted se quede en su mente con los 2 primeros versículos, que es muy importante, ¿no? Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vivían una relación íntima, ¿no? ¿Nos damos cuenta, hermanos, de eso? Entonces, ¿por qué era esto, hermanos? Porque Dios los había capacitado por medio de su Espíritu para poder vivir de esta manera. Recuerden que Jesús había restablecido, ¿no?, restaurado la comunión con Dios y entre los hombres, y la iglesia estaba llamada a vivir en comunidad. Hasta aquí, Andreita, pareciera que todo fuera, ¿no?, que todo iba muy bien. Muy ¿no? bonito, ¿no? Hasta el punto 5. ¿no? Teníamos a Jesús con sus 12 discípulos, teníamos a la primera iglesia viviendo en comunidad, siendo uno, pero sin embargo hay que tener cuidado, porque la influencia del pecado aún está presente, hermanos, y eso lo podemos ver incluso desde la primera iglesia. Y vamos a observar cómo el pecado aún tiene influencia incluso en la comunidad de la iglesia. ¿Qué tal, Delia? Cuéntanos, en el pasaje de la Biblia que leyeron en tu grupo, ¿había comunión en la iglesia? ¿O qué estaba sucediendo? Bueno, no había comunión, o sea, había individualismo porque la iglesia estaba dividida, ¿no? Porque aquí en el versículo hablan de que unos creían en Pablo, otros creían en Apolos, o sea, así, en vez de fijarse en Cristo, ¿no? Ellos creían porque Pablo, pues, él bautizaba, como dice, y él decía, yo no bautizo en mi nombre, ¿no?, sino en el nombre de Cristo, ¿no? Y entonces Pablo les hacía entender aquello, ¿no? Porque había división, ¿no? Entonces, algo que les dijo Pablo, ¿no? ¿Qué hubo? Pero así, en conclusión y en resumidas cuentas, hubo división, hubo conflicto, ¿verdad? Hubo una etapa, ¿no? Una situación que se dio, ¿no? Así es, ¿no? Podemos ver eso. Y en los 2 siguientes versículos, hermanos, podemos ver también, ¿no?, que se generan conflictos. Entonces, ¿por qué se generan estos conflictos, Andreita? Porque todavía tenemos la influencia del pecado. Ojo, atento, ya cuando nosotros vemos esto debería encenderse una sirena aquí, ¿no? Una sirena, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado, hermanos, ya todavía existe esta influencia, ¿no? Entonces, en la célula, hermanos, sí o sí, esto es lo que no va a faltar, conflictos. ¿Por qué? Pero, hermanos, el problema no es que hayan conflictos, el problema es cómo afrontamos los conflictos. Eso es lo importante. Pero, hermanos, ¿por qué tendremos conflictos? Porque, hermanos, simple y sencillamente somos personas con puntos de vista diferentes. Cada uno. Somos distintos. Distintos gustos, distintas vivencias, distintas perspectivas. Distintas ¿no? personalidades. Entonces, no podemos esperar en que estemos de acuerdo en todo absolutamente. Ahí van a venir conflictos, tal como lo habíamos visto, ¿no? Y quisiéramos escuchar el punto de vista de todos, pero ahí vienen los problemas. Prueba de, vamos a hacer un experimento social. ¿Qué les parece? A ver, vamos a hacer un experimento y vamos experimento social, y para esto les vamos a pedir que usen el chat. Ya, así es que todos con los deditos en el chat.
¿Qué dicen ustedes? ¿Vaso medio lleno o medio vacío? A ver, Jonathan dice medio vacío. Vacío, ajá. Silvia dice ni para ti ni para mí. A la mitad, ya. Medio lleno, medio lleno. La medida del vaso, por favor. O sea, acá hay una persona que encima quiere detalle. A ver, medio lleno, medio a la mitad, medio vacío. Mira, en este pequeño experimento hemos podido ver cómo cada persona lo analiza distinto. Así es, puntos de vista Así. distintos. Y no se quedaron conformes con la palabra medio lleno, medio vacío. Algunos dijeron, no, déjame analizar el volumen del vaso. Así es. Estaba calculando el volumen que ocupa el agua en el vaso. Y ni para ti ni para mí. No, yo lo veo a la mitad. Así es, ¿no? O sea, se crearon 4 posturas, ¿no? Había 2 opciones y se crearon 4 posturas. Que cada persona lo ve distinto, ¿no? Así es, Andreita. Y esto, hermanos, va a suceder en la célula. Nosotros no podemos ir, ya no podemos salir de aquí y pensar que no va a haber conflictos. Nos engañamos, ¿ok? Entonces es mejor saber que los conflictos van a venir, pero tenemos que estar preparados para afrontar dichos conflictos. Las diferencias, ¿no? Exacto. Porque así como hay diferencias y cada uno es diferente, también estamos luchando con la influencia del pecado. Así es. O sea, le sumamos la cereza al pastel, ¿no? Pero, mis hermanos, tenemos que también recordar que Dios nos ha capacitado por medio de su Espíritu. ¿Va a haber influencia del pecado? Sí. Pero, como dice la palabra, el pecado no se enseñoreará de vosotros, ¿ya? Que no los va a dominar, no los va a esclavizar. Por lo tanto, tenemos que cuidar la célula, de que esa influencia vaya a quebrar, ¿ya? La comunión, la comunidad, ¿ok? Esa es nuestra misión, ¿ok? Entonces, muy importante, hermanos, y muy importante saber y recordar que Jesús vivió en comunidad por 3 años con 12 hombres. A ver, quiero poner un ejemplo aquí. Cuando tú, por ejemplo, quieres hacer un trabajo en grupo, imagínate, vas a hacer un trabajo en grupo, ¿a quién escoges? A las personas afines, ¿no? Por ejemplo, de aquí del grupo yo escojo por ejemplo, a Silvia, por ejemplo, escogería porque ella es súper estudiosa, chancona. A Oda, ni qué decir, ¿no? Ella es súper ordenada, ¿no? A Edison también, porque Edison se amanece estudiando y trabajando, si yo le digo, ¿no? A Luchito, que tiene ideas innovadoras, ¿ya? Con ellos yo haría equipo, con todos también, hermanos, ¿ya? Pero me toca escoger un grupito, ¿ya? No se preocupe, no se ponga triste, ¿ya? Ok, entonces, seleccionaría ese grupo porque es afín a mí, pero, hermanos, cuando Jesús, escúchame bien, cuando Jesús seleccionó a los 12 no tenían nada en común. Lo único que tenían en común es que eran judíos, los 12 eran judíos. ¿Se imagina usted la cantidad de conflicto que había? Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta, hermano, rápidamente, de los múltiples conflictos y diferencias que habían, ¿ya? Pero Jesús precisamente lo hizo porque Él les enseñó a vivir en comunidad. Este es un pequeño reflejo de una célula. 12 personas. Podríamos decir que fue la primera célula. La primera célula, ¿no? Una primera célula que vivió al lado de Jesús para aprender de primera mano cómo era vivir en comunidad. Y Jesús les enseñó. Y podemos ver que los resultados fueron buenos. Más allá de la influencia del pecado, ellos pudieron lograrlo. A lo que queremos ir, hermanos, a que es posible. En Cristo es posible. Recuerden que Cristo es el centro y la razón por la cual podemos vivir en comunidad. Si nosotros nos vamos a la imagen de la mesa, nos vamos a la imagen de la mesa, por eso es importante y es uno de los pilares, uno de los 4 pilares es la comunidad, porque precisamente es la comunidad que permite, ¿no?, que los hermanos puedan vivir una relación íntima, estrecha relación entre ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hermanos, recordar lo siguiente. Las células solo funcionan si hay una correcta comunión con Dios y entre nosotros. Versículo Juan 13, 34, 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Preste atención al versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. Jesús da mandamiento y nos dice, ámense los unos a los otros. Y luego les dice que este será su sello distintivo si ustedes se aman. El amor, hermanos, es lo que va a sostener la vida en comunidad. No vamos a poder lograrlo si no ejercitamos el amor, ¿no? Y el amor no es ese símbolo, ¿no?, que el mundo ha integrado como representación del amor. El amor como decisión es lo que la Biblia nos llama a ejercer, ¿no? El amor como decisión. ¿Dónde verificamos el amor? Cuando podemos nosotros negarnos y morir a nuestro propio individualismo para priorizar el bien de los demás, para poder preocuparnos por el bien de los demás, para poder interesarnos por el crecimiento espiritual de los demás, para interesarnos genuinamente por nuestros hermanos. Esa es la razón, hermanos. El amor es lo que va a sostener la vida en comunidad. Entonces, hermanos, si nosotros fuéramos al hecho práctico, en la célula necesitamos vivir en comunidad. Recuerde ya ahora en su mente, recuerde el video, recuerde también el círculo que le mostramos. Yo le menciono así para que usted traiga a mente, ¿no?, el círculo donde podemos ver, ¿no?, estas 4 características importantes. Son responsables el uno del otro, se ayudan entre ellos, velan por el crecimiento espiritual, hay un interés genuino entre ellos, y esto es comunidad. Quien sostiene la comunidad es el amor. ¿Es el amor del mundo? No, es el amor que proviene de Dios, que se experimenta solo si estamos en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, que en el mundo esto es imposible, pero para nosotros que somos hijos de Dios, sí lo es posible. Entonces, hermanos, los retamos a poder poner en práctica ya esta verdad, este pilar fundamental, la vida en comunidad, ¿ya? Es un reto que vamos a empezar a practicar desde ya, con un interés genuino, ¿no?, preocupándonos por el crecimiento los unos de los otros y empezando a vivir de esta manera en amor. Recuerda el versículo 34-35, y lo vuelvo a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.